En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, con tu sangre has rescatado a hombres de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones, y has hecho en nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Aleluya. Qué hermosa introducción para la liturgia de hoy. Bienvenidos a esta reflexión de la palabra de Dios. El Señor siempre los bendice y los bendice con abundancia, dado que ustedes están día a día siempre atentos a la escucha de lo que Dios nos está diciendo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a estar siempre atentos, permitiendo que el Señor Jesucristo acontezca en nuestra propia vida. Oramos por ustedes, por cada uno de ustedes, por sus familias, que a todos el Señor los siga bendiciendo. Y qué bueno que de verdad estemos atentos y sintamos de verdad una profunda experiencia de Dios. Experiencia que logramos en la oración, en la celebración de los sacramentos, en el estar siempre atento a la palabra de Dios. Estamos en el tiempo de Pascua y los primeros capítulos del Génesis nos enseñan que Satanás, autor del mal, está presente en la vida del hombre desde el momento en que éste, desobedeciendo la voluntad de Dios, cae en el primer pecado. El pecado es desobedecer al plan trazado por Dios, es caer en la trampa de la esclavitud que genera el pecado. Sé que hoy día es muy difícil hablar de pecado. Se ha perdido la conciencia del mismo y crece la falacia de que, descriminalizando algunos errores, disminuye el mal en el mundo. Así, por ejemplo, las Naciones Unidas abrirían una puerta jurídica para permitir, entre otras cosas, el consumo de las drogas, sin nombrar otras grandes costumbres que nos invitan a nosotros a mirar cuánto daño le hacen a la humanidad. ¿Hay solución para el mal? Es una pregunta que siempre nos hacemos. Y desde el comienzo el Señor en el Génesis nos ha indicado el camino. Andar con Él, tomar la opción fundamental por el Señor Jesucristo, quien en el suplicio de la cruz nos ha liberado del poder del enemigo. El demonio, Satanás, quien nos incita al pecado. Negación de la gracia de Dios. De la mano de Dios podemos esperar la gloria de la resurrección. A ello nos anima la Pascua, que abre nuestro corazón a permanecer en camino con Dios nuestro Padre. Escuchemos la primera lectura propuesta para hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, podrán ustedes hacerlo. No podrán ustedes hacerlo, no se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo,
Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Solo la fe y por lo tanto el amor permite a los apóstoles experimentar la alegría de ser ultrajados en el nombre de Jesucristo el Señor. Esto nos permite comprender que el amor sostiene el apostolado con sus fatigas y sufrimientos. Ser testigos del resucitado es asunto del corazón. Esta verdad vale para todos los tiempos, de tal manera que si a nosotros nos falta el amor a Dios y a nuestros hermanos, no tendremos la suficiente autoridad para ser testigos creíbles de nuestra fe en el Dios uno y único, y de la entrega de su Hijo en la cruz y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Dios es amor, y nuestra semejanza con Él es que nosotros podemos amar. Por eso el Señor nos insiste: ámense los unos a los otros, ámense como yo los he amado. Y si nosotros de verdad amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, entonces siempre estaremos dispuestos, como los apóstoles, a escuchar ante todo a Dios antes que escuchar a los hombres. Y escuchando en primer lugar a Dios, entonces nos comprometeremos con más amor, con más dedicación, con más fortaleza. Siempre animados por el Espíritu Santo, nos dedicaremos a la tarea misionera. La Iglesia es obra de Dios, es asunto de Dios. Por eso, ya que no es una obra humana, nadie la ha podido terminar a pesar de las dificultades al interior, de las persecuciones que vienen del exterior, en fin. Sigamos adelante, que la Iglesia es obra de Dios y por lo tanto ni las puertas del infierno podrán contra ella. Que el Señor nos siga fortaleciendo en la fe para estar siempre atentos a hacer su voluntad. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Escuchemos el Evangelio para hoy, tomado el capítulo 6 de San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió:
ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Después de que todos se saciaron, dijo a los discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso capítulo 6 de San Juan está compuesto de un gran sentido eucarístico. El signo milagroso de la multiplicación de los panes presagia, estando cerca la fiesta de Pascua, la institución de la Eucaristía en la última cena de Jesús con sus apóstoles. Es la firma de la nueva y eterna alianza. Cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos la Pascua con Jesús y nos ponemos en camino con Él hacia la tierra prometida, esto es, la vida eterna. Los discípulos, con la contribución de 5 panes y 2 pescados, aportados por un joven, son los primeros mediadores en la distribución del pan. Hoy la Iglesia, a través de sus ministros y con el aporte de los laicos, jóvenes y adultos, llevan adelante la misión encomendada por el Señor de llevar el pan eucarístico por todos los rincones de la tierra. Y no solamente el pan eucarístico, el cuerpo y la sangre del Señor, presente realmente en el pan consagrado, en el vino consagrado, que son realmente la presencia de Cristo resucitado entre nosotros, sino que también, como discípulos misioneros del Señor, estamos invitados por el Señor a hacer lo posible para que también las personas puedan tener lo necesario para poder vivir dignamente como hijos de Dios. Santo Tomás nos lo dice con claridad: no podemos predicar a estómagos vacíos. Por eso la Iglesia en el mundo entero se interesa por la pastoral social, sabiendo que los alimentos que se producen en el mundo alcanzan absolutamente para todos los habitantes del planeta Tierra. Las tierras cultivables producen realmente más de lo que el mundo necesita, pero el egoísmo de tantas personas, el interés particular de un pequeño grupo que quiere imponer sus ideas egoístas y consumistas, impide que el alimento sea distribuido de una manera equitativa. El Señor nos está diciendo cuando sobran 12 canastas que definitivamente el mundo produce absolutamente lo necesario para que a nadie le falte nada, como nos lo pide en el libro del Deuteronomio. Y entonces cuando quedan 12 canastas, el Señor nos está diciendo que en todos los tiempos, inclusive hoy, todos nos podemos alimentar adecuadamente y siempre la tierra hará posible que quienes vengan después de nosotros encuentren también esa posibilidad. 12 canastas indican la totalidad del pueblo de Dios, no solamente en el tiempo de Jesús, sino la totalidad de la humanidad hoy. Es triste que nosotros encontremos medios
para sostener guerras, para atacar una serie de situaciones difíciles en el mundo, pero que no se haga lo suficiente, no se haga el esfuerzo necesario para que nadie en el mundo se acueste sin probar alimento. El Señor no está pidiendo cuentas y nos seguirá pidiendo cuentas de nuestro hermano. Que María Santísima nos ayude a hacer siempre la voluntad del Señor y no la voluntad del hombre egoísta. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.